Si eres colombiano o eres amante de la gastronomía colombiana, quédate porque este video es para ti. Hoy vamos a preparar de la manera más sencilla unas crocantes y deliciosas papas rellenas. Vamos a iniciar con el proceso de lavado de manos. Vamos a asegurarnos que sea muy bien, ya que esta receta requiere de mucha manipulación. Procedemos a cortar los ajos. Esta es mi técnica, pero ustedes pueden usar la técnica que mayormente les guste, no sin antes hacerles un bailecito. Ok, también tenemos pimentones verdes, los cuales cortamos en julianas y luego cortamos en cuadritos pequeños. Este mismo proceso lo vamos a repetir con el ají dulce o también conocido como ají topito. Otro de nuestros ingredientes es la cebolla, que también vamos a cortar en cuadritos pequeños. Aquí llorando por todos mis desamores. Aprovecha y llora por todas las lágrimas que no has derramado. La carne la vamos a poner en un recipiente amplio que nos permita esparcirla de tal manera que nos quede abierta completamente. Posteriormente vamos a agregar los vegetales, el ajo, el pimentón verde, el ajito pito y la cebolla. Además, vamos a adicionar las especias: sal, pimienta picante, paprika, caldo de gallina o desmenuzado de gallina, y vamos a mezclar todos estos ingredientes y dejamos sazonar por mínimo 20 minutos mientras vamos cocinando las papas hasta que estén blanditas, pero que no se desarmen. Transcurridos los 20 minutos o media hora mínimo, ponemos a sellar la carne en un caldero con un poquito de aceite caliente y vamos a ir haciendo este movimiento para que la carne se vaya soltando y no nos quede empelotada, sino que por el contrario nos quede de esta manera, así sueltecita. Gente, esto tiene un olor delicioso. En este momento ustedes pueden probar la carne y rectificar sabores si hace falta alguna de las especias. Tapamos esto y dejamos cocinar de 20 a 30 minutos más. Como ya nuestra papa estaba cocida, lo que hicimos fue sazonarla con un poquito de cilantro finamente picado y sal. La maceramos muy bien, que nos quedara de esta manera. Ahora vamos a hacer las bolitas, vamos a hacer bolitas del tamaño de nuestra preferencia. Le vamos dando forma con nuestras manos, quitamos o ponemos dependiendo del tamaño. La llevamos a un plástico y aplastamos. Yo usé esta olla porque quería que me diera esa forma. Ustedes pueden usar una tabla de picar o una aplastarepas, no sé, lo que tengan a la mano. Pero siempre tiene que ser con un plástico para que no se pegue. Después rellenamos con nuestra carne molida, que vamos a dejar enfriar un poquito, y el relleno que no sea tan rebosante para que esta pueda sellar. Le vamos a ir dando forma levantando los extremos de la bolsa o del plástico que previamente fue lavado, y vamos a hacer un poquito de presión. Posteriormente vamos girando hasta que le demos forma. Y así es como nos va a quedar la papa, bien cerradita, bonita, parece un tomatito. Ok, mis amores, y van a repetir el proceso hasta que tengan la cantidad de papa deseada o hasta que se les acaben los insumos.
Bien, procedemos a hacer el rebozado, que es harina, sal, pimienta picante, paprika, y también le vamos a adicionar un poquito de desmenuzado de gallina y agua. Vamos a mezclar muy bien hasta tener una consistencia espesa. Aquí nos hace falta más harina, así que después de mezclar bien para que no nos queden grumos, vamos a adicionar más harina y seguir mezclando hasta tener la consistencia más espesa, la consistencia deseada. Tienen que tener mucho cuidado con el uso de la sal porque la papa ya está sazonada, la carne ya está sazonada, pero también vamos a adicionar el rebozado para que tenga más sabor. Aquí lo que hacemos es que ya cuando tenemos las papas listas, la bañamos en el rebozado y cuando ya esté bien cubierta, la vamos a llevar al aceite caliente y dejamos freír 2 minutos de cada lado o hasta que esté bien doradita y crocantica. Y se vea de esta manera. Esto es un proceso muy rápido y fácil y los resultados son espectaculares, deliciosas estas papas rellenas. Se las recomiendo si eres un colombiano que está fuera del país y que extrañas tu gastronomía. Aquí te tengo estos videos con pasos súper fáciles para que traigas tu país al lugar donde sea que estés. Mis amores, esto ha sido todo por hoy. Atauto Vega. Nos vemos en un próximo video. Espero que lo hayas disfrutado.